Bienvenidos al curso virtual asincrónico Un acercamiento a los estudios sociales. Mi nombre es María Angélica Mora y este curso llega a ustedes gracias al esfuerzo de la Asociación Artística para Niños ASART y la Universidad Latina de Costa Rica. El tema de hoy es el cambio climático. Ahora vamos a ver el concepto de cambio climático. Sé que todos han escuchado muchísimo de este tema, pero vamos a enfocarnos un poco en qué es exactamente el cambio climático. Bien, el cambio climático es una variación, es decir, un cambio global del clima de la Tierra. Muchas veces estos cambios se dan por causas naturales, por ejemplo, la circulación de los océanos, la erosión normal que se da en las montañas, la aparición y desaparición de desiertos, el descenso al nivel de los lagos y de los mares, el surgimiento o la extinción de algunas especies incluso. Pero otras causas también vienen por la acción del hombre. Por ejemplo, el uso de la gasolina es uno de los grandes contaminantes que tenemos actualmente. La emisión de estas sustancias tóxicas, la construcción de caminos, la deforestación, en fin, toda nuestra actividad humana va a tener un impacto y va a hacer que estos cambios a nivel global se den más fuertes. El problema es que todos estos cambios se van a producir en todos los parámetros climáticos. No vamos a afectar solo uno, sino vamos a afectar todos, como es la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad, etc. Bueno, ¿y por qué es importante darle atención a esto del cambio climático? Voy a hacer referencia a algunos nada más de los efectos más importantes del cambio climático. Hay un aumento del nivel del mar. Esto se está dando porque se está derritiendo los polos. Tenemos una disminución en los hielos marinos que va a afectar, pues obviamente, todas las especies de esta parte del planeta. Tenemos cambios en las precipitaciones en todo el mundo. Esto quiere decir que en algunos lugares llueve más que antes, como en América, Europa y Asia, generando también un aumento en las tormentas eléctricas. Tenemos mayores sequías e incremento de huracanes. Por ejemplo, en la parte del Mediterráneo, en el centro y en el sur de África se han reportado mayores sequías. Esto va a hacer que aparezcan más desiertos, que se aumente la necesidad del agua potable, ¿verdad? Y también tenemos en la parte del Caribe y el Atlántico, pues como hemos visto y nos ha afectado a nosotros, el incremento de huracanes. Tenemos también una alteración en las estaciones. Esto quiere decir que las estaciones como tal ya no son las mismas de hace 20 o 10 años, por lo cual las plantas y animales también están cambiando su proceso físico y biológico porque tienen que empezar a adaptarse a estos cambios. Antes tal vez migraban por este cambio de estaciones y ahora pues no saben qué hacer porque en realidad esto está afectando muchísimo a las especies. También se está dando lo que vivimos hoy en día, la aparición de enfermedades virales que no se pueden controlar, la destrucción de los ecosistemas a nivel general, un aumento en la temperatura del planeta en los últimos 50 años. Por estas razones, es importante entender que el cambio climático debe ser una prioridad para la seguridad del planeta, sobre todo porque ahora estamos enfrentando consecuencias con estos cambios de temperatura. Y bueno, nos dice las Naciones Unidas que es más mortal que el coronavirus. Y nosotros nos preguntamos, bueno, el cambio climático, ¿qué me puede hacer a mí? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, realmente el cambio climático ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta. Esto va a hacer que aparezcan más olas de calor, que lleguemos en algún momento a tener falta de agua potable y que la reproducción de plagas y las inundaciones incrementen, es decir, vayan en aumento. Hay enfermedades importantes como el dengue, el asma, la tuberculosis, el ébola, la fiebre amarilla, el cólera, etc. Todas estas enfermedades han ido en aumento por este tema del cambio climático, pero la población más afectada no es toda. La población más afectada es la población vulnerable, la población que tiene muy poca infraestructura, que tiene problemas de alimentación, que tiene bajos recursos. Esta es la población que realmente se ve afectada con el cambio climático, pero es la responsabilidad de todos ayudarnos. Otro concepto importante que tenemos que entender es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero se origina cuando la Tierra recibe la energía del Sol. Parte de esta energía es reflejada en las nubes y en la nieve y otra es absorbida por la superficie terrestre y los océanos.
Cuando esta energía calienta la superficie de la Tierra, una parte es enviada de regreso al espacio, debe salir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los gases que tenemos nosotros en la atmósfera atrapan esa energía que quiere salir y la dejan dentro de, como podemos ver acá el dibujo, la dejan en la superficie terrestre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener aumentos de temperatura, cambio climático, calentamiento global, que todo eso pues va a ir aumentando y va a ir afectando en medida que la temperatura aumente todas las actividades que queremos desarrollar en la Tierra. Hay dos tipos de efecto invernadero, el natural y el acentuado. El natural es el mecanismo en el cual la atmósfera del planeta se calienta. Si no existiera, sería inferior a los 18 grados centígrados y no habría vida en el planeta. O sea, es necesario y es un proceso natural que se da con los gases que hay en la atmósfera. ¿Qué pasa con los otros gases? Bueno, cuando el ser humano contamina el ambiente generando una mayor emisión de estos gases, el efecto invernadero se llama acentuado, que ocasiona un aumento en esta temperatura en el planeta y contribuye al calentamiento global, al cambio climático y a todos estos desastres que tenemos en la actualidad. Es importante decir y aclarar que el efecto invernadero es natural, es importante porque produce los gases para mantener una temperatura normal para que los seres vivos puedan sobrevivir. Pero cuando el ser humano aumenta este efecto por medio del efecto invernadero acentuado, a través de la deforestación, el uso de combustibles, etc., este aumento excesivo en la temperatura de la Tierra va a producir todo esto que hemos venido conversando durante esta presentación, como el derretimiento de los polos, mayor sequías, cambios climáticos, etc. Bueno, estas son algunas de las principales consecuencias del efecto invernadero según los especialistas. Una es el cambio en el comportamiento de lluvias. Esto va a afectar no solo pues a nuestro mundo en general, sino también la parte económica de personas que dependen de actividades como la agricultura y la ganadería. Otra es el adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es que la capa de ozono, como sabemos, es la que nos protege de la radiación solar, y al haber un incremento en este adelgazamiento de la capa, se hace como un agujero que nos va a ir afectando cada día más, porque los rayos del sol van a ser más directos hacia nosotros. Luego está la reducción de la superficie de los glaciares en un 50%. Este derretimiento de los polos, ¿verdad?, que era lo que estábamos hablando antes, ha afectado el caudal de los ríos, causando aquí las inundaciones en algunas zonas más pobladas del mundo, como en Asia, ¿verdad? Entonces, este derretimiento de la parte polar también es importante. Después se ha dado un incremento en los incendios forestales, una disminución en los recursos hídricos. Esto va a provocar las sequías y mayor evaporación del agua, lo que va a afectar también en la pérdida de las zonas fértiles por el aumento de la desertización, ¿verdad? Que lo vimos en la clase anterior, que es porque son provocadas pues por las sequías. Entonces, igual manera, esto va a afectar económicamente a las personas que dependen de este tipo de actividades. También esto va a hacer que haya escasez de alimentos y agua, porque al no haber lugares donde sembrar, vamos a tener pérdida de alimentos. Y pues ciertamente el agua también. Después, una afectación en los ecosistemas a nivel general, ¿verdad? Muchas plantas y animales han tenido que adaptarse a toda esta situación, han tenido que emigrar a otras zonas, incluso las que están afectadas por personas. Entonces, por ello, pues muchos de nuestras especies de animales están en peligro de extinción. Luego se está dando una acidificación del océano, que esto quiere decir que se cambia o se altera el pH del océano, afectando pues claramente a todas las especies marinas. Y un aumento en la temperatura global, que según los expertos nos dicen que el aumento de la temperatura media global es en 0,2 grados centígrados por decenio. Entonces, estas son algunas de las consecuencias más impactantes del efecto invernadero. Creo que todo lo que vimos hoy sobre el cambio climático es bastante impactante y debemos de tomar acción. Les dejo por acá el video de apoyo del día. Este es un video
que nos explica todo esto del cambio climático, sus causas y sus consecuencias y cómo nos puede afectar a nosotros. Nos vemos en la clase de apoyo. Muchas gracias.